Bien, chicos, vamos a continuar ahora con la comunicación interventricular, ¿ya? Conceptos importantes antes de empezar con el abordaje es recordar que estamos con la cardiopatía congénita más frecuente de la infancia, ¿ya? En primer lugar eso. También es la cardiopatía congénita más frecuente a nivel general, ¿ya? Si sumamos todas las cardiopatías, las metemos en un saquito, la más frecuente de todas es la CIB, la comunicación interventricular, ¿ya? Y también es la cardiopatía congénita acianótica más frecuente. Eso ha sido pregunta, doctores. Incluso ha venido un simulacro para ENAM y residentado, ¿ya? Bien, entonces, con esos conceptos vamos a hablar ya de la CIB. La CIB, doctores, es un defecto congénito cardíaco que se debe a un fracaso en la proliferación y desarrollo del tabique ventricular. Por lo tanto, chicos, para poder comprender la clasificación estructural de la comunicación interventricular, esta clasificación, es necesario tener bien claro cuáles son las porciones desde el punto de vista embriológico del desarrollo del tabique ventricular que comprenden al tabique, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles son estas porciones que se van desarrollando de manera simultánea y van cerrando, doctores, ¿ok? Van cerrando y separando las cavidades ventriculares, ¿sí? Entonces ese va a ser nuestro primer bloque que tenemos que aprender para luego abordar de manera más clara, ¿ya? La clasificación del CIB. Bien, entonces empezamos desde esta vista. Esta es una vista que obviamente, como pueden observar acá, se ve desde el ventrículo izquierdo, el tabique ventricular, ¿ya? Entonces estamos viendo desde el interior del ventrículo izquierdo. Esta es una imagen por si acaso sacada de Actoday por si quieren usarla para alguna exposición, ¿ya? Bien, entonces el tabique ventricular, doctores, está conformado desde un punto de vista del desarrollo embriológico en 5 porciones. ¿Cuáles son estas 5 porciones? Vamos desde las porciones más superiores. La porción superior más extensa, que mira, va bordeando la región superior del tabique, se le conoce como la porción trabecular. ¿Qué otro nombre tiene? También se le conoce como la porción muscular, ¿ya? Entonces toda esta región, doctores, ya que va así, se le conoce como la porción muscular o trabecular. Vamos a colocar acá muscular, que es el término más usado, ya es la porción muscular. ¿Qué más hay? Fíjate que en continuidad con esta, ya tenemos una porción muy alta, ya esta porción que se encuentra en una región alta de la cavidad ventricular se le conoce, doctores, como la porción infundibular, ¿ya? ¿Qué otros nombres tiene la porción infundibular? La porción infundibular también se le conoce como porción supracristal, ¿ya? O también como porción subarterial, ¿ya? Pero para términos prácticos, el concepto más usado es la porción infundibular. Y ahí tenemos entonces la porción infundibular. ¿Ok, doctores? Bien. Vamos a continuar ahora justo debajo de la porción trabecular. Mira, la porción trabecular está sostenida por la porción más extensa del tabique interventricular, perdón. Esta es la porción o parte de entrada, ¿ya? La región de entrada o zona de entrada. Entonces esta es la más caudal también, como puedes observar, ¿ya? La porción de entrada, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver que es una de las porciones más extensas en conjunto con la porción muscular, ¿ya? Y luego ya tenemos dos porciones pequeñas pero con gran relevancia clínica. Estas, miran, tienen fíjense que tienen las dimensiones, la extensión más pequeñas comparadas a las otras tres, pero tienen la mayor aplicabilidad clínica, porque en ellas con mayor frecuencia se forman defectos, ¿ya? Acá tenemos de color azul, mira, la región donde con mayor frecuencia, doctores, se forman los defectos, ¿ya? Se forman los defectos del tabique interventricular. A esa porción, ¿cómo se le conoce? Se le conoce, doctores, como la porción membranosa. Ya, esta es la porción membranosa. ¿De acuerdo, doctores? Justo debajo de esta, mira, vemos la última porción, la quinta porción, que se le conoce como la porción atrioventricular o aurículo-ventricular. Ya, entonces, esta se le conoce como la atrioventricular. Y por si te preguntaran, ¿no?, cuáles son las porciones que comprenden entonces al tabique interventricular, tenemos la infundibular, doctores, tenemos la membranosa, la muscular, la atrioventricular y la de entrada, ¿ok? No se olvidamos de escribir, la de entrada. ¿Ya? Entonces ahí tenemos estas 5 porciones del tabique interventricular. En cualquiera de estas, doctores, se puede generar defectos, por si acaso, ¿ya? Sin embargo, vamos a hacer un enfoque de frecuencias. Para ello vamos a usar la clasificación estructural que está planteada por diferentes escuelas de cardiología. Esto está basado en la Sociedad Europea de Cardiología, pero también es reconocido, es ratificado por la AJA, por si acaso, y también por el Colegio Canadiense de Cardiología. Ya todos reconocen esta clasificación, no hay otra, ¿ya? Bien.
Esta clasificación se basa justo en las porciones ya del tabique ventricular. Dependiendo de dónde esté el orificio, yo voy a llamar a este defecto en la región en donde esté localizado, ¿no? Si está en la zona membranosa, le podríamos decir que es una CIB perimembranosa. Si está colindando por ahí, ¿no? Si está en la región muscular, hablaremos de una CIB trabecular o muscular. Lo importante, doctores, es reconocer sus principales relevancias clínicas y la frecuencia, cuál es más frecuente, ¿ya? Bien, entonces comenzamos con la primera, que es la subaórtica. Ya mira, la porción subaórtica o el defecto, la CIB subaórtica, también es conocido como el CIB perimembranoso. CIB perimembranoso. ¿Cuál es el CIB perimembranoso? El que se forma en la porción membranosa del tabique ventricular que observamos acá. Ya, entonces este CIB, doctores, nunca debes olvidarte, porque ha sido pregunta de examen, ha sido pregunta de NAN y ha sido pregunta de residencia, doctores, que es la región donde con mayor frecuencia se localizan los CIB. Ya, entonces es la localización, un momento, ahí está, la localización más frecuente, a tal punto, doctores, que conforma el 80% de los casos de CIB. Ya, el 80% de los CIB son perimembranosos. Si por ahí se quieren malear en las preguntas, si te quieren poner un término difícil, su sinónimo es subaórtico, por eso te lo he puesto ahí. Ya, CIB perimembranoso o subaórtico. Este, doctores, si se dan cuenta, está adyacente tanto a la válvula aórtica como la válvula tricuspidia. Ya, importante, una referencia anatómica para ubicarlo. Y como es una porción, entre comillas, frágil, es más susceptible, ya, es más frecuente que acá se den aneurismas, ya, más frecuente a desarrollar aneurismas, que no han preguntado, pero puede ser candidato a pregunta de examen, ¿no? A desarrollar aneurismas de la pared ventricular, ¿ya? Importante, entonces ya tenemos los principales conceptos de la CIB perimembranosa, que es la más frecuente. Hablemos de la muscular. La muscular, doctores, también conocida como pars trabecular. Cuando se forma un defecto ahí, entonces hablaremos de un CIB muscular o trabecular. De todos, doctores, recuerden que este es el que con mayor frecuencia, ya, con mayor frecuencia cierra de manera espontánea. Pregunta de medicina UPAO, ya. Entonces, ¿cuál es el defecto interventricular que tiene la mayor probabilidad de cierre espontáneo? Pregunta de examen, doctores. La que tiene mayor probabilidad es la CIB muscular, ya. Mayor frecuencia de cierre espontáneo, sin alguna intervención. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, importante recordar eso, ¿ya? Ahora, el CIB trabecular es el segundo en frecuencia. Mira, es la segunda cardiopatía localización más frecuente de CIB, representando un porcentaje de un 15 al 20% de todos los CIB. Ya es el segundo en frecuencia. ¿Qué más debemos saber del CIB muscular? Ya es el que mejor tasa de éxito tiene, doctores, al manejo con dispositivos por ingreso percutáneo, ¿ya? Por si acaso. Bien, ahora hablemos del subarterial. No confundas subaórtico con subarterial, ¿ya? Subaórtico es el perimembranoso. El subarterial es el más alto, es el supracristal o el infundibular que ya habíamos comentado. De este, doctores, ¿qué es importante? Es mucho menos frecuente, ¿ya? Representa solo un 5% de todos los CIB, pero ten en cuenta que como está tan pegado, tan alto, está en una localización tan superior, ya, es el que está asociado con mayor frecuencia a valvulopatía semilunar. ¿Cuál es la valvulopatía semilunar asociada a un CIB supracristal o subarterial o infundibular? Ahí tenemos la insuficiencia aórtica. Pregunta de Bertés, ya, insuficiencia aórtica. ¿Ok, doctores? Entonces, ¿cuál es el CIB que cursa o se asocia con insuficiencia aórtica? La subarterial, con una insuficiencia aórtica progresiva, ¿ya? Y finalmente tenemos el defecto que se da en la región atrioventricular, que se le conoce como canal atrioventricular completo, ¿ya? Este, doctores, tiene una gran importancia clínica en el paciente con trisomía 21. Es el que está más asociado a la trisomía 21. Y por eso nace una gran discusión respecto a cuando te plantean la pregunta de la cardiopatía congénita más frecuente en un paciente con síndrome de Down, ¿no? Porque ya se han dado preguntas de NAN, de residencia, son preguntas históricas que en unas la respuesta era el canal atrioventricular y en otras era la CIB. Entonces, ¿por qué nace esa duda? ¿Ok? ¿Por qué en unas preguntas es esta respuesta? ¿Por qué en otras preguntas es CIB, en otras el canal atrioventricular común? ¿Por qué, doctores? Porque como ya hemos estudiado el tabique ventricular, el CIB, uno de sus tipos, aunque no muy estudiado, es el canal atrioventricular. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una pregunta donde tengo canal atrioventricular común y CIB, ¿cuál marco? Marco canal atrioventricular común, ¿ya?
Si no está, marco 6B, que es el concepto más general. ¿Ya? Entonces, en un paciente con síndrome de Down, la cardiopatía congénita más frecuente es el 6B. ¿Qué es 6B? Es el canal atrioventricular común. ¿Ya? Entonces, recordar del canal atrioventricular común, ¿ya? Está asociado al síndrome de Down. ¿Ok, doctores? O la trisomía 21. ¿De acuerdo, doctores? Entonces, eso es importante. Ha sido pregunta de posgrado, ¿ya? Bien, ahora, ya habiendo comentado esta clasificación estructural, también hay otra clasificación que se basa en la estructura, pero la clasifica en tipos, ¿ya? Esta es la descripción que la pueden encontrar en A2Day o incluso en el manual de cardiología, donde hablan de una 6B tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿ya? Entonces vamos a comentar cómo es la correlación de la clasificación estructural con los numeritos, ¿ya? Por si acaso sea pregunta de examen. Bien, entonces acá tenemos el corazón, doctores, y miren, acá tenemos un defecto en la región más alta del tabique interventricular. Entonces acá estamos hablando de un 6B ¿de qué tipo? De un 6B, doctores, infundibular. Infundibular. ¿Ya? Este infundibular, en esa clasificación que te comento, ¿qué tipo es? El infundibular es el 6B tipo 1, ¿ya? Perdón, es con un número, ¿ya? No es en romano. Es el 6B tipo 1, ¿ya? Entonces, si ves 6B tipo 1, te están hablando de un 6B infundibular, ¿ya? Mira acá, que está en la región debajo, ¿ya? Es una región que está debajo de la aorta, subaórtico, ¿no? Entonces, ¿de cuál estamos hablando? De un defecto perimembranoso, un 6B perimembranoso, ¿ya? Mira, aquí vemos el 6B perimembranoso, el más preguntado de todos. Doctores, el 6B perimembranoso, ¿cuál es el tipo de 6B que es? Es el 6B tipo 2, ¿ya? Este es el tipo 2. Y mira, más abajito, mira, en esta porción, obviamente, entonces, con esto podemos deducir qué tipo de 6B es, según la figura que tenemos hacia arriba. Este es desde la vista del ventrículo derecho. Es obvio, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Mira, puedo ver la aurícula derecha y las cavas confluyendo, ¿ya? Ahí drenando. Entonces, fíjate, este está en la región superior, ¿no? Entonces, mira, esto concuerda ¿con qué porción? Con la porción trabecular. Estamos acá con un 6B muscular o trabecular, ¿ya? ¿Qué tipo es este? El 6B muscular. El 6B muscular, doctores, es el tipo 4. ¿Ya? Es el tipo 4. El 6B muscular es el tipo 4, muscular o trabecular. Y mira acá, nos falta ver este defecto. Este defecto de acá, doctores, que observamos acá, como está muy, muy cerca, ¿a dónde, doctores? A la válvula auriculoventricular. Que en el dibujo de acá arribita, fíjate acá donde te señalo, mira, el defecto se forma acá, se abre un hueco, ¿ya? Es por eso que se le conoce como canal atrioventricular común, ¿ya? Entonces acá hablamos de un canal, momento, ya está, hablamos de un canal atrioventricular común. Este canal atrioventricular común se le llama también como un 6B de tipo 3. Defecto ventricular, defecto del tabique ventricular tipo 3, ¿ya? Esas son las principales clasificaciones. ¿Y dónde entraría ya el defecto de entrada? ¿Ok? ¿Dónde podría considerarse? El defecto de entrada puede considerársele, doctores, como un defecto de tipo 5, ¿ya? Bien, pero no está mencionado en realidad en todas las literaturas así, lo omiten, ¿ya? Pero si hay que considerarlo, ya algunos textos, no todos, lo consideran como un tipo 5. Entonces ahí tenemos, doctores, la clasificación del 6B, ¿ya? Entonces ya puedo hablar de sus tipos. Ahora voy a enfocar la fisiopatología. Ya conociendo dónde se puede ubicar. Bien, la fisiopatología vamos a aumentar para ver que ya hemos comentado. Un momento. Ya está. Ok, entonces ya habíamos comentado la fisiopatología de las principales cardiopatías congénitas que cursan con un cortocircuito de izquierda a derecha, ¿verdad? Recuerda, las cardiopatías congénitas acianóticas se deben a un shunt de izquierda a derecha, ¿ya? De sangre que está en la cámara derecha, ¿ok? Perdón, de izquierda a derecha. La sangre que está en la cámara izquierda que pasa a la cámara o a la circulación derecha, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí vemos a las 4 venas pulmonares, doctores, que están dando sus afluencias, ya están afluyendo su sangre, ¿a dónde? A la aurícula izquierda, ¿verdad? Entonces se van llenando la aurícula izquierda y esta luego eyecta su sangre, ya sea de forma pasiva o con esa patadita auricular, al ventrículo izquierdo. Naturalmente, el ventrículo izquierdo debería eyectar un porcentaje, casi todo el volumen, de hecho el porcentaje es del 65% de toda esa sangre que le llega, ya, y quedarse más o menos con un 35%, ¿ok? Pero ¿qué pasa si existe un defecto acá? Van a haber cambios hemodinámicos importantes. Este defecto que vemos acá es la comunicación interventricular. Entonces, mira,
como te das cuenta, hay una porción, ya hay un volumen de sangre, doctores, que debería ser eyectado, pero está yéndose ¿a dónde? Se está yendo al ventrículo derecho, se está dando un shunt. Esto va a generar dos repercusiones hemodinámicas, ¿ya? Hablemos primero del cortocircuito. Entonces se genera un cortocircuito en donde sangre oxigenada se está mezclando con sangre desoxigenada, ¿ya? Y esta sangre, que es un volumen adicional como se está representando acá en tu esquema de Harrison, doctores, llega al ventrículo derecho para irse al tronco arterial pulmonar. Desde el tronco arterial pulmonar, doctores, va a pasar ¿a dónde? A la circulación arterial pulmonar, vale la redundancia. Entonces, esto va a generar de que llegó un plus de volumen y esto entonces se define como un hiperflujo. Ya hablamos acá de un hiperflujo pulmonar. Le está llegando sangre de más. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por este defecto anatómico. Bien, este hiperflujo pulmonar que va a generar a nivel de los capilares pulmonares un aumento de la presión capilar, porque hay más sangre, entonces aumenta la presión hidrostática y la presión hidrostática se traduce en la presión capilar. El aumento de la presión capilar que va a producir aumenta la tasa neta de filtración. El aumento de la tasa neta de filtración, estamos hablando netamente de los principios de las fuerzas de Starling, ¿ya? Aumenta la velocidad neta de filtración, el aumento de la tasa neta de filtración, y esto trae como consecuencia la extravasación. Ya hablamos de acá de extravasación de sangre, de plasma, que sale, doctores, del compartimiento vascular y va al intersticio, luego a los alvéolos y se genera así un edema pulmonar. Entonces vamos a observar congestión pulmonar. Ya este paciente, por lo tanto, las manifestaciones más precoces, que va a ser las más tempranas, son de insuficiencia cardíaca izquierda por congestión pulmonar, ya no de la derecha. Bien, pero esa no es la única consecuencia fisiopatológica. ¿Por qué? Porque mira, a este ventrículo le están robando sangre. Este volumen de sangre debería irse a la circulación mayor, pero se está escapando y entrando a la circulación pulmonar. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que se van a dar en la cámara izquierda, en el ventrículo izquierdo? En el ventrículo izquierdo, doctores, como tiene menos sangre, se reducen las presiones de llenado ventricular, porque hay menos sangre, ¿ya? Esto genera de que la aorta, entre comillas, se vuelve más fuerte. ¿Por qué digo esto? Porque aumenta la poscarga. Pero es un aumento relativo, ya no es que esté incrementando de que haya una estenosis, de que aumente la resistencia vascular periférica. No, este aumento relativo es porque está disminuyendo la presión del llenado ventricular. Entonces, al ventrículo izquierdo, doctores, le resulta más difícil vencer la presión de la aorta, ¿ya? Le resulta más difícil porque tiene menos sangre. Por lo tanto, como tiene que vencer esta resistencia que es la poscarga, que es la resistencia aórtica y la resistencia vascular periférica, el ventrículo debe contraerse con mayor fuerza. ¿Y cómo compensa esto? Se va a hipertrofiar y ahí está por eso tu esquema del Harrison, donde lo he hecho de manera delineada, los cambios a nivel del tamaño de la silueta cardíaca que se van a observar. Entonces va a haber una hipertrofia, doctores, del ventrículo izquierdo, hipertrofia ventricular izquierda, que lo puedes constatar por medio de un ecocardio y por medio de un electrocardiograma. Ya va a haber hipertrofia ventricular izquierda. Por lo tanto, cuando hablamos de un CIB, hablamos de una cardiopatía congénita acianótica, debido a que es un shunt de izquierda a derecha, con hiperflujo e hipertrofia ventricular izquierda. Eso lo habíamos comentado en el segmento introductorio de cardiopatías congénitas. Ahora ya sabes por qué, ¿ya? Bien, entonces esa es la otra consecuencia hemodinámica. Y obviamente, como esa sangrecita plus se fue a la circulación pulmonar, debe de regresar por algún lado. Se da toda la vuelta, mira, pasa por las arterias pulmonares, llega al lecho capilar, ya se ramifica y regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y esto va a generar una dilatación. La dilatación de la aurícula izquierda tiene dos orígenes patogénicos. Número uno es este flujo adicional y número dos, doctores, es que el ventrículo izquierdo se está hipertrofiando y aumenta la presión intraventricular, por lo que la aurícula izquierda debe trabajar más y se va se congestiona, ¿ya? Bien, doctores, entonces esa es la fisiopatología del CIB. Ahora vamos a hablar del cuadro clínico, pero ya con la fisiopatología explicada, el cuadro clínico te va a resultar sencillito, ¿ya? ¿Cómo es el cuadro clínico? La Sociedad Europea de Cardiología, doctores, define los siguientes fenotipos clínicos. Esto es basado en la Sociedad Europea de Cardiología, la actualización 2020 de cardiopatías congénitas, ¿ya? Define 4 presentaciones clínicas probables. Tengo al paciente que tiene una CIB que se ha cerrado en la infancia. Pequeño comentario, la CIB, doctores, en el adulto es poco frecuente, pero en contraste, es la más frecuente en la infancia. Ahora, ¿por qué es poco frecuente en el adulto? Porque hay una alta tasa de que los CIB musculares, que son los segundos en frecuencia, se cierren de manera espontánea. Número 2, los que no cierran es en la infancia, doctores, donde se va
a indicar su cierre. Ya más o menos a los 6 meses o al año de edad se da el cierre de la comunicación interventricular. Por eso es raro. Ya es raro encontrar un paciente con un CIB avanzado, un CIB con shunt izquierda-derecha, o en el peor de los casos complicado con un síndrome de Eisenmenger, ¿no? Entonces no es frecuente, porque la mayoría de esta cardiopatía se aborda en la infancia y resuelve, ¿ya? Entonces el primer fenotipo clínico es el paciente que se le ha cerrado la infancia, sea de manera espontánea o sea por alguna intervención, ¿ya? Esto ya lo van a ver ustedes en neonatología. Estos pacientes que tienen entonces ya el CIB cerrado, ¿ya? Se les conoce como, se presentan sin manifestaciones clínicas, ¿ya? Luego tenemos el CIB residual, en el que el cierre, sea espontáneo o con intervención, no fue completo, ¿ya? Cuando el CIB es pequeño, doctores, es muy pequeño, no llega a producir manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque este huequito es tan pequeño que no produce shunt. ¿Y por qué no produce shunt? Porque hay una resistencia de la sangre del ventrículo derecho que sí es suficiente para ese tamañito del shunt para impedir que se dé un shunt. Y porque la sangre que por ahí se fugue es mínima. Entonces no tiene una repercusión hemodinámica. ¿Ok, doctores? Entonces es por eso que este CIB con un shunt residual pequeño, con un defecto pequeño, es clínicamente asintomático. Luego tenemos al paciente con CIB y que ya tiene un cortocircuito bien establecido. Estos pacientes son los que hacen signos de hipertensión arterial pulmonar y los que hacen también sobrecarga del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Sobrecarga ventricular izquierda. ¿Ok? El paciente que ya tiene un shunt bien establecido, de izquierda a derecha. Y luego tenemos el caso más severo, que es el paciente que tiene un CIB en el cual el shunt, ya se ha invertido. Y, pequeño comentario, cuando se invierte el shunt, doctores, los cortocircuitos, que normalmente son de izquierda a derecha, se invierten de derecha a izquierda cuando hay hipertensión pulmonar, ¿ya? Cuando hacen el síndrome de Eisenmenger, ¿ya? En el cual hay una proliferación y engrosamiento de las arterias pulmonares y esto genera una inversión. ¿Qué quiere decir? Ahora la sangre ya no va a ir del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, no, se invierte. Ahora el shunt va, ese cortocircuito es que va desde el ventrículo derecho al ventrículo izquierdo y esto es debido a la severa hipertensión que se da acá. Esta resistencia hace que el ventrículo no pueda derrotarla y por lo tanto la sangre se empieza a filtrar acá por la elevada presión, por la elevada sobrecarga que se está dando ahí, ¿ya? Bien, entonces recordar que el paciente con shunt invertido es el que hace síndrome de Eisenmenger, ¿ya? Bien, doctores. Síndrome de Eisenmenger, ¿ok? Ahora hablemos del examen físico. ¿Cuál es el hallazgo más característico del CIB? Un soplito. ¿Ya? ¿Qué tipo de soplo vamos a ver en el CIB? Es un soplo sistólico que ocupa toda la sístole, por lo tanto es un soplo pansistólico. Es un soplo áspero, doctores, que característicamente en niños tiene hasta frémito. Ustedes han visto que es poco frecuente, en semiología han visto que es poco frecuente encontrar un soplo que haga frémito, que sea tan fuerte, doctores, que se pueda palpar un frémito. Uno de estos es el CIB, es un soplo muy exagerado. Ahora, en el adulto, este soplo puede estar ausente, debido a que si no es tratado estos pacientes, doctores, el soplo poco a poco, doctores, se va atenuando. ¿Se va atenuando por qué? Porque el paciente empieza a desarrollar hipertensión pulmonar, ¿ya? Y el flujo, el cortocircuito se está invirtiendo. Entonces, este soplo desaparece cuando ya hay una inversión del shunt, ¿ya? Es decir, en un CIB con shunt derecha-izquierda no encuentras este soplo, ¿ya? Y luego tenemos las manifestaciones propias de la insuficiencia cardíaca. Ya vamos a ver que la clínica sobre todo es clínica insuficiencia cardíaca izquierda y se presenta de manera muy tardía estas manifestaciones, ¿ya? Bien, complicaciones asociadas sí hay, ya hay complicaciones específicas a algún tipo de defecto interventricular y hay otras que son generales, ¿ya? Por ejemplo, el ventrículo derecho de doble cámara es una complicación propia de un CIB. ¿Cuál? Del CIB perimembranoso, el más frecuente, ¿ya? Entonces el CIB perimembranoso tiene una complicación característica, sí, el cual es el ventrículo derecho doble cámara. La insuficiencia aórtica, comentamos, doctores, que era característica de qué CIB, de los CIB, doctores, supracristales, ya también conocidos como los infundibulares, ya del CIB infundibular, ¿ok? Y ya generales, para cualquier CIB tenemos acá el riesgo de endocarditis infecciosa, es frecuente. Si hay un potencial riesgo del paciente para endocarditis infecciosa. También hacen disfunción tardía del ventrículo izquierdo o hacen bloqueos auriculoventriculares si hablamos de arritmias. Ahora, estos bloqueos han ido disminuyendo bastante incidencia, por si acaso. Ya los bloqueos han disminuido mucho en frecuencia. Para la actualidad ya es raro encontrarse con este tipo de complicaciones, ¿ok? Gracias a las nuevas intervenciones que se hacen.
Ahora, en el electrocardiograma, ¿qué podríamos evidenciar? Podemos evidenciar, doctores, crecimiento de las cámaras izquierdas. Hemos mencionado por qué mecanismo fisiopatológico estas crecen, ¿ya? Entonces podemos ver en el EKG signos de crecimiento de la aurícula izquierda, signos de hipertrofia ventricular izquierda. Y si hablamos de arritmias, podemos encontrar bloqueos de rama derecha. Esto es más temprano que un bloqueo auriculoventricular, los bloqueos de rama derecha, ¿ya? Por último, fíjate, ahí te he dejado cómo se observaría en un fonocardiograma el soplo del CIB. Es un soplo, fíjate, un soplo en meseta, no es romboidal, es fijo, ¿no? Está en toda la sístole, es pansistólico. Y característicamente, doctores, este soplo se ausculta mejor ¿dónde? Entre el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo. Ahí es donde se ausculta, con mayor frecuencia y de manera más nítida y clara, ¿ya? Bien, eso es el cuadro clínico. Ahora, ya te he ido mencionando en las cardiopatías congénitas previas la ecocardio, su utilidad, que es el gol estándar. Aquí también es la prueba gol estándar sobre la resonancia magnética cardíaca, que está indicada para valorar los cocientes QP-QS, perfusión pulmonar, perfusión sistémica. Eso es importante. Acá ya no vamos a tocar eso porque para comunicación interventricular en UPAV ha venido una pregunta de alto nivel, ¿ya? De todas las cardiopatías, una de las preguntas de más alto nivel es la valoración diagnóstica del CIB. Esta pregunta sí se ha apelado bastantes alumnos. ¿Y por qué? Porque es una valoración clínica que no la encuentras en la Sociedad Europea de Cardiología, no la encuentras en tu Harrison, no está en el Farreras, no está en cualquier referencia. Tienes que recurrir acá al texto base, a la Biblia de los cardiólogos, que es el Manual de Cardiología, ¿ya? Entonces, en ese texto vas a encontrar esta clasificación, ¿ya? Es una clasificación que suele preguntar el doctor Jara. Entonces, tienes que conocerla. Es difícil, sí tiene nivel, doctores. Si bien una pregunta de esta se puede considerar una pregunta de alta dificultad, ¿ya? La valoración diagnóstica, doctores, permite reconocer los siguientes fenotipos. Si bien en el Act Today están estos fenotipos, no están bien definidos, por si acaso. No están bien definidos los criterios, ¿ya? Algunos están de manera inespecífica por ahí. Entonces, acá nos vamos a basar sobre todo en ese texto de cardiología donde encontramos los siguientes tipos, según la valoración diagnóstica. Para la valoración diagnóstica del CIB, se basa sobre todo en el cociente QPQS y el cociente de presión, del gradiente de presión pulmonar de la válvula pulmonar y aórtica, ¿ya? Entonces, ¿ya? De la arteria pulmonar y aórtica, perdón, ¿ya? Entonces, tenemos los siguientes tipos basándonos en estos dos parámetros, ¿ya? Y mira las dos preguntas que han venido. Solo dos, pero sí han sido yuca, la verdad. Bien, tenemos así los CIB restrictivos, ¿ya? CIB restrictivos. Tenemos los CIB moderadamente restrictivos, ¿ya? Y tenemos los CIB no restrictivos, ¿ya? Las comunicaciones interventriculares no restrictivas también son consideradas, también son llamadas como extensas, ¿ya? Bien, los restrictivos, doctores, ¿ya? Los restrictivos tienen, doctores, un QPQS menor de 1.5, ¿ya? Entonces su relación QPQS, el cociente QPQS, es menor a 1.5, pregunta de examen, ¿ya? Junto a un gradiente de presión, un cociente del gradiente de presión pulmonar aórtico de ¿cuánto? Menor de 0.30, ¿ya? Entonces, una CIB es restrictiva si tiene un QPQS menor de 1.5 y un cociente del gradiente de presión menor a 0.3 o 0.30, ¿ya? Esta ha sido también pregunta incluso de Eva, doctores, de la que vamos a comentar. El moderadamente restrictivo es el que tiene un QPQS que va ¿de dónde? Desde 1.5, ¿ya? Hasta 2.2. Ese es el QPQS del moderadamente restrictivo. Y su cociente es mayor de 0.3. Momento, chicos. Ya está. Mayor de 0.3, mayor o igual a 0.3. Y sobre todo menor de 0, este sí es el criterio estricto, menor de 0.66. ¿Ya? Entonces menor de 0.66. Bien. Cuando hablamos de una CIB no restrictiva o extensa, hablamos, doctores, de una CIB que tiene un QPQS mayor de 2.2, ¿ya? Y con un cociente gradiente de presión pulmonar aórtico mayor de 0.66, ¿ya? Entonces, importante reconocer esta clasificación. ¿De acuerdo, doctores? ¿Cuáles han sido preguntas de examen? La CIB restrictiva y la CIB moderadamente restrictiva. Han sido casos clínicos. Creo que en el segundo fue un paciente que tenía un QPQS de 1.8 y un gradiente, un cociente gradiente de presión de mayor de 0.66. Y esa era la respuesta, ¿ya? Bien, entonces hemos abordado esta clasificación, ¿ya? Para ver los siguientes tipos según el grado de restricción. Y recordar también, doctores, que hay un tipo
que en realidad no es un tipo y es la complicación, que es síndrome de Eisenmenger. Si yo pongo el síndrome de Eisenmenger en esta clasificación, ¿cuál sería sus características? Tendría un cociente QPQS menor, doctores, ya de 1.1, y también tendría un gradiente, ya de un cociente gradiente de presión pulmonar aórtico de 1, perdón. A doctores, a estos dos parámetros en conjunto se le conoce como inversión neta o verdadera del shunt. ¿Ya? Cuando tú observas este patrón, quiere decir que a este paciente ya se le invirtió el shunt. Su shunt ya es derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces, si tú observas esto, severidad. Este paciente ya tiene hipertensión arterial pulmonar probablemente porque su shunt está invertido. ¿Ok? Bien. Pasemos ahora con el abordaje terapéutico, basándonos sobre todo en la Sociedad Europea de Cardiología, ¿ya? Este es el algoritmo de la ES, doctores, que propone las siguientes preguntas para ver cómo abordamos a nuestro paciente adulto, ¿ya? Entonces, si yo tengo un adulto con un defecto a nivel del tabique ventricular, mi pregunta va a ser: ¿ese paciente tiene sobrecarga del ventrículo izquierdo? Fíjate, muy similar al abordaje terapéutico del PCA, si te das cuenta, ¿no? Sí. ¿Tiene una sobrecarga del ventrículo izquierdo? Bien, mi segunda pregunta será: ¿tiene hipertensión arterial pulmonar? Recuerda que esta pregunta es primordial para contraindicar intervenciones, ¿ya? Intervenciones de cierre. Bien, si tiene, ya doctores, si tiene, luego vamos a valorar la resistencia vascular periférica. Ya, si tiene menos de 5 unidades WUC y tiene un cociente QPQS mayor de 1.5, ya, si tiene, podría indicarse del cierre, puede recomendarse. ¿Ok? En el escenario de que el paciente tenga sobrecarga del ventrículo izquierdo sin hipertensión arterial pulmonar, recuerda, es el mejor grado de evidencia, ya es la mejor indicación para cierre del defecto interventricular. ¿De acuerdo, doctores? Bien, entonces ahí vemos las principales indicaciones para cerrar. ¿Qué pasa si ese paciente no tiene sobrecarga del ventrículo izquierdo, sobrecarga de volumen, ya? Bien, si no tiene, tengo que hacerme otra pregunta importante. Si ese paciente tiene un prolaxo valvular, ya prolaxo de la cúspide de la válvula aórtica, que está relacionado con ¿qué, doctores? Con un defecto que genere una insuficiencia aórtica progresiva, ¿ya? Si genera una insuficiencia aórtica progresiva, este prolaxo de la válvula aórtica, ahí también se puede indicar el cierre, ¿ya? De lo contrario, mi otra pregunta que debo hacer en un paciente que no tiene sobrecarga del ventrículo izquierdo es: ¿tiene endocarditis infecciosa recurrente? Si tuviera recurrencia de endocarditis infecciosa, también se indica, ¿ya? Entonces, en un paciente con CIB con episodios recurrentes de endocarditis infecciosa, también se puede recomendar el cierre. Ahí tenemos las principales indicaciones, ¿ya? Bien, esas son las que quiero que recuerdes, porque las otras, doctores, como te mencioné en cardiopatías previas, no tienen mucho nivel de evidencia, ¿ya? Las principales son estas, y mira que han sido preguntas, ¿ya? Ok, luego, bien, ya lo abordé, le voy a indicar el cierre. ¿Cuál es la modalidad de cierre que puedo usar en un adulto? ¿Ya? En un adulto, doctores, la modalidad más utilizada es el cierre quirúrgico, ¿ya? Es porque es la más segura, tiene una baja mortalidad, ¿ok, doctores? Y ya es, como es practicada por los cirujanos cardiotorácicos de manera extendida, la más práctica, ¿ya? El dispositivo oclusivo, doctores, esto ha sido también pregunta del doctor Jara, ¿ya? Tiene resultados excelentes para un tipo de CIB, ¿ya? Entonces, para los CIB musculares, pregunta de examen, ¿ya? Entonces, los CIB trabeculares o musculares son los que tienen la mayor tasa de éxito, está en tu manual de cardiología, ok, doctores, la mayor tasa de éxito tras un cierre con dispositivo oclusivo, ¿ya, doctores? Bien, finalmente, comentarte que la CIB, como te dije, en el adulto es infrecuente ver a un paciente con un CIB complicado. Esto es debido a que en la infancia es donde se le aborda, ¿ya? La indicación de cierre en la infancia es a partir del año, o incluso podemos adelantarnos hasta los 6 meses, podría indicarse una comunicación, un cierre de comunicación interventricular, ¿ya? Bien, eso es todo.